de los temas que vamos a conversar hoy día y que quiero exponerles es justamente en este discipulado sobre elige bien qué manto vas a tocar, qué relación tiene el manto con mi emprendimiento, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a ver a continuación eh, va justamente en el sentido de entender que nosotros tenemos que, que tener claro justamente el manto. En la Biblia nosotros encontramos distintos tipos de manto, ¿ya? Hay distintos tipos de manto. El primero que vamos a ver está relacionado con este manto del sumo sacerdote, o el manto, las vestiduras del sacerdocio. Esto fue definido, ¿cierto? Fue claramente eh, señalado por Dios a través de Moisés, y lo podemos ver aquí en Éxodo 28:4. Y estas, las vestiduras que harán el racional, el efod y el manto, y la túnica labrada, y mitra y cinturón, así harán vestiduras sagradas a Aarón y a sus hijos para ministrarme. Interesante ver que Dios establece lo mismo que vimos en el discipulado pasado, el diseño de Dios, cómo nosotros podemos hacer todo conforme al diseño para no equivocarnos. Y esto es interesante ver aquí a través de la escritura. ¿Por qué? Porque vemos que en el caso de Moisés, cuando él escribe, ¿cierto? Este, estos libros y de alguna forma él da a conocer las leyes de Dios, todas las leyes de Dios para el pueblo de Israel. Acá nosotros podemos ver que previamente a esto, lo que hace Dios es poder entregarle un diseño completo a Moisés, un diseño no solamente del tabernáculo, sino también cuáles eran las vestiduras, ¿cierto?, sacerdotales. Y es interesante ver cómo en el caso de las vestiduras, eh, así como el arca del pacto, cada uno de los elementos que conformaban y estaban y eran parte del tabernáculo, fueron diseñados por Dios, bajando los planos a Moisés, y Moisés muestra los planos, muestra el diseño, y lo que hace Dios posteriormente es levantar hombres, hijos de Dios, del pueblo de Dios, que pudieran llevar a cabo, pudieran implementar estos diseños, ¿ya? Y en el caso de las vestiduras, esto también ocurre de la misma manera, ¿ya? Aquí lo que hace el Señor es que lo primero que le dice a Moisés, lo primero que le dice, mira, yo te doy este diseño para que las vestiduras de aquí en adelante, las vestiduras de Aarón, las vestiduras de sus hijos, es decir, todas las vestiduras sacerdotales de aquí en adelante van a tener este diseño, este diseño. Y lo que vas a hacer, y estas vestiduras son sagradas, imagínense, son sagradas, no son cualquier vestidura. Tienen un propósito tal, como lo menciona ahí, ¿cierto? Ese dibujo, tenía prácticamente, habían seis elementos que conformaban las vestiduras, en este caso, del sacerdote, ¿ya? Y uno de ellos era el manto. Ahí está señalado, ¿cierto? Es como una vestidura de color azul y que se desprende, al final se desprenden unas campanas y se desprende la orla. Esa orla también es conocida como los flecos. Pero lo interesante de esto es cómo Dios va bajando el diseño. Entonces, para nosotros como hijos de Dios, como emprendedores, eh, y en todas las áreas de nuestra vida, debemos entender que Dios tiene un diseño
para todo. Un diseño familiar, un diseño empresarial, ¿cierto? Un diseño ministerial, un diseño de cómo debemos llevar todo lo que hacemos de acuerdo al diseño. Y lo segundo que Dios le dice a Moisés, mira, aquí está el diseño, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una convocatoria, vas a llamar, vas a hablar a todos los que son artífices, vas a identificar a todas aquellas personas que tienen habilidades que son artífices, ¿cierto? Vemos al hermano Rodrigo ahí, ¿cierto? Que Joyas Gacitúa está ahí trabajando, un artífice en oro. Entonces, lo que hace Dios es decirle a Moisés esto, llama, convoca, háblale a los hijos de Israel y ve quiénes son los artífices. ¿Y qué ocurre acá? Y esto es interesante. El espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, porque Dios le dice, llámalo y yo los voy a llenar con el espíritu de sabiduría. ¿Ya? Esa sabiduría es una sabiduría en el hebreo conocida como chokmah, la sabiduría chokmah, que es una sabiduría que está relacionada con el entendimiento, el entender las cosas. Es una sabiduría que está relacionada con la ciencia, ¿ya? Es una sabiduría que habla también de la experiencia, de cómo Dios nos da esta habilidad, esta capacidad, esta sabiduría, esta ciencia, y posteriormente este entendimiento para entender cómo debemos hacerlo, pero posteriormente la experiencia para lograrlo. Entonces, esta sabiduría Chokmah fue impartida por medio del espíritu de sabiduría en la vida de estas personas, de estos artífices. Y el Señor los llenó. No es a media, ¿ya? No es que le puso un poquito, no, sino que llenó el vaso y lo saturó, lo completó, lo llenó, llenó la vasija, llenó las vidas de aquello. Y ellos fueron los que Dios levantó justamente para hacer, poder llevar a cabo, ¿cierto?, las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Entonces aquí hay algo interesante, eh, donde viene habilitación. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que la habilitación viene de Dios. Si nosotros esperamos en que el hombre, en que el sistema, en que un gobierno, en que, no sé, donde cada uno tenga su esperanza, va a lograr conseguir algo, la verdad es que nuestro corazón, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza debe estar puesta en Jesucristo, debe estar puesta en nuestro Dios, entendiendo que hoy el Espíritu Santo es quien nos ministra y el Espíritu Santo imparte sobre nosotros también de esta sabiduría, ese espíritu de sabiduría chokmah, ese entendimiento, esa inteligencia, esa ciencia, esa experiencia que viene de Dios a nuestras vidas que no las teníamos tal vez. O si las teníamos, lo que hace Dios es perfeccionar, es potenciar, es catapultar. Y eso es lo que yo creo con todo mi corazón que este año va a suceder con tu emprendimiento, con todo lo que, con las ideas que Dios va colocando en tu mente, en tu corazón. Es un año, lo dijimos cuando nos reunimos, es un año de promoción, es un año donde vas a crecer, crecer en lo espiritual, crecer, ¿cierto?, en lo familiar, crecer en lo empresarial, en lo que es a nivel de emprendimiento. Vas a crecer, Dios te va a habilitar y vas a llegar al siguiente nivel. Dios te quiere llevar a ese nivel. Dios te quiere llevar. Y por eso que son tan importantes las vestiduras, por eso son tan importantes el manto, porque este manto, eh, fue diseñado por hombres de Dios. Entonces, ¿qué va a suceder en tu vida y en mi vida también?
Dios nos va a habilitar de tal manera con su espíritu chokmah, ese espíritu de sabiduría chokmah, que vamos a alcanzar diseños, vamos a implementar diseños, nuevas ideas, nuevos modelos de negocio, aún en nuestra familia, en nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida. Aleluya. Vamos a alcanzar el propósito de Dios. Y Dios nos va a llevar, nos va a perfeccionar para el siguiente nivel, para que lo que hagamos sea con propósito. Y eso debemos entenderlo. Todo lo que hacemos tiene un propósito. Entonces, y esto fue justamente lo que ocurrió. Estos artífices recibieron el espíritu de sabiduría, fueron habilitados por Dios y pudieron tomar el diseño que Dios le dio a Moisés y lo pudieron llevar a cabo en cuestión de lo que es la vestidura. Aquí veía yo a la hermana Alda, y eso es lo que Dios viene para todos los que trabajan, ¿cierto? En diseños, diseños. Todos ustedes son diseñadores. Algunos diseñan, ¿cierto? La parte de pastelería, de ropa, de joyas, diseños de modelos de negocio. Entonces, de alguna u otra forma, para todos es esta palabra, para todos. Y eso es lo que yo creo que Dios va a hacer. Dios nos va a sorprender. Dios nos va a llenar con su Espíritu Santo, nos va a llenar con su espíritu de sabiduría y las ideas que van a venir de parte de Dios en el diseño de Dios nos van a causar una, vamos a quedar atónitos, atónitos, atónitos. Pero debemos entender que debemos hacerlo con propósito. Si lo hacemos por hacer, no tiene sentido. Si lo hacemos con propósito, sí tiene sentido. ¿Y cuál era el propósito de estas vestiduras? Era consagrar a Aarón y a sus hijos, sus descendientes, los futuros sacerdotes y sumos sacerdotes, de tal manera que todos ellos pudieran ministrar a Dios. Entonces, ¿podemos nosotros ministrar a Dios? Claro que podemos ministrar a Dios. Recordemos lo que la Escritura dice, que Dios nos ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, tú y yo somos este nuevo pueblo conformado por judíos y gentiles. Nosotros somos los gentiles, pero un nuevo pueblo que Dios transforma a través de su iglesia. Su iglesia. Bendito sea Dios. Y ese pueblo es llamado a ser reyes y sacerdotes. Por lo tanto, estas palabras, esta administración que nosotros podemos entregarle a Dios, claro que lo podemos hacer. Lo podemos hacer manteniendo el fuego encendido, manteniendo, entendiendo lo que significa el holocausto de Cristo, entendiendo lo que significa la sangre de Cristo, entendiendo lo que significa entrar en la presencia de Dios, entendiendo lo que Cristo hizo por nosotros, siendo el gran sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, el sacerdocio eterno. Se presentó como cordero, se presentó como sumo sacerdote delante del Padre, aprobado en ambos, un sacrificio y para siempre, eterno. Y Él nos mira aprobados, aprobado. Gloria a Dios. Entonces vemos acá que hay algo interesante donde nosotros también debemos ministrar a Dios. Si somos sacerdotes, esta también es nuestro equipamiento, nuestra vestidura. Números 15:37. El manto del sacerdote, aquí está lo que yo les mencionaba, también tenía flecos, ¿ya? Y dice, también habló el Señor a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Ya en el caso anterior, igual que en este es un manto conocido con el nombre de mejil, el manto mejil. Y este manto habla de una cubierta, ya, es decir, algo que está por sobre, como
el arca del pacto que tenía una cubierta, ¿ya? Y en esa cubierta era derramada el rociamiento de la sangre. Y dentro de esa arca se encontraba el maná, ¿cierto? La vara de Aarón y las tablas de la ley. Entonces vemos que es una cubierta, es un manto, pero también es una túnica superior, una túnica externa, tal como lo muestra ahí la figura. Entonces claramente vemos, ¿y por qué las campanillas? ¿Por qué eran importantes las campanillas? ¿Por qué eran importantes los flecos? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación, pero las campanillas eran importantes. ¿Por qué? Porque el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando ingresaba una vez al año al lugar santísimo, una vez de haber presentado el cordero en el holocausto y ser quemado por completo, un cordero limpio, sin mancha, sin contaminación, sin ningún tipo de imperfección, totalmente perfecto. Luego que era quemado por completo, esa es la figura de Cristo en el holocausto de Cristo, quemado por completo, ¿qué pasaba? Tomaba la sangre el sumo sacerdote y se dirigía, ¿cierto? Al lugar santo, al lugar santísimo. Y ahí estaba con Dios, y ahí presentaba al Señor esa sangre, presentaba al Señor también su vida. Y esas campanitas al moverse, ¿cierto? Representaban en este caso que el sacerdote, el sumo sacerdote estaba vivo, no se había muerto. Qué tremendo, tremendo, porque Cristo cumple esa misma figura por el sumo sacerdocio de Leví, pero lo hace una vez, aprobado por el resto de la eternidad para siempre. Gloria a Dios. Y lo que para ellos era tan relevante de, y tan expectante, imagínenselo, piensen en un momento en su mente, ¿qué es lo más importante para ustedes? Aquí en la tierra me refiero, ¿cierto? Que puede ser obviamente espiritual o terrenal. ¿En qué están esperando? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué noticias están esperando? Algunos pueden estar esperando un juicio, ¿cierto? Un juicio donde a lo mejor cometieron algún tipo de engaño, de estafa, de fraude, y están esperando que ese juicio sea favorable. No sé, cualquiera sea. Imagínense el pueblo de Israel, todos expectantes, fuera obviamente del tabernáculo, todos reunidos, esperando que todo este sacrificio, todo este holocausto, que el sumo sacerdote entrara hasta el lugar santísimo y pudiera salir del lugar santísimo, vivo. Eso representaba que Israel iba a tener la cosecha más extraordinaria. Iba a ser prosperado, iba a ser bendecido, iba a conquistar lo inconquistable. Todas las promesas de Dios se iban a cumplir ese año. Tenía el éxito asegurado, garantizado. Pero ¿qué pasaba si el cordero era imperfecto y no se habían dado cuenta? ¿Qué pasaba si el sumo sacerdote no cumplía con la santidad? Moría inmediatamente y los juicios venían sobre Israel. Eran esclavos de sus enemigos, venía la ruina, venía la enfermedad, venía la pobreza, venían todos los males. Entonces la importancia del gran sumo sacerdote era realmente indispensable. Lo del Cordero era realmente único. Imagínate lo expectante que estaba todo el pueblo. Y Cristo, nuestro Señor, lo hace una vez y se presenta como Cordero. Aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado, aprobado por Dios. Su sangre del nuevo pacto. Y se presenta como en hebreo dice, ¿cierto? Como el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el sacerdocio eterno, y aprobado. Por lo tanto, hermanos, para nosotros como hijos de Dios, no tenemos que esperar todos los años que se sacrifique un cordero y que el sumo sacerdote se presente. Jesucristo ya lo hizo.
Jesucristo lo hizo una vez y para siempre, y aprobado se encuentra a la diestra del Padre como Cordero y como gran sumo sacerdote. Por lo tanto, todas las bendiciones, toda la provisión, toda la salud, toda la riqueza espiritual, todo lo que la prosperidad de Dios integralmente en nuestras vidas, toda esa bendición de Dios fue conquistada, fue pagada por Cristo para ti y para mí. No sé cuántos dicen amén, cuántos se alegran, cuántos se paran de su asiento y saltan. Nunca tanto, pero sí estamos contentos, amén. Ok. Entonces aquí vemos claramente Amén. que hay, ¿cierto? Hay, y esto es un mandato del Señor, de Dios. El Señor le habló a Moisés. ¿Y qué instrucción le da sobre, en el caso del manto, ¿cierto? Que usen el pueblo de Israel, habla a los hijos de Israel y dile que hagan fleco en el borde de sus vestidos, tal como lo muestra ahí la figura. En el borde de sus vestidos, ¿cierto? Esto a pesar que era del sumo sacerdote, pero los mantos eran similares. Los mantos, generalmente cuando uno se imagina un manto, es como el manto de las hermanas, ¿cierto? Que se cubren, ese velo. Pero en la Biblia no era eso. Por eso que hay distintos tipos de manto. Hay distintos tipos de manto. Entonces, este es el manto mejil. Entonces, ¿qué ocurre? Que este manto, que era como un vestido, ¿cierto? Una vestidura que caía hasta abajo, tenía alrededor del borde, tenía flecos. Eso es lo que le dice Dios a Moisés, que los hijos de Israel en el manto hagan flecos en el borde de sus vestidos y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Entonces, eso es lo que usaba Israel, lo que usaban los hijos de Israel. Ahora, hay otros mantos, por eso yo la pregunta al principio, ¿cierto? Ten cuidado, ¿qué manto vas a tocar? Ten cuidado, ¿qué manto vas a tocar? Aquí había un hombre conocido con el nombre de Acán, que era parte del pueblo de Israel, ¿cierto? Y él tocó, y no solo tocó, sino que se apoderó de un manto babilónico. Jueces 7:21. Y vi, ¿cierto? Aquí hay una entrevista, aquí hay un dictamen, se presenta ante el juicio de los ancianos y delante de Josué, y Acán dice, vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, o de la tierra de Sinar, Babel, que significa confusión, engaño. Además de este hermoso manto, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. ¿Qué dice él? Me deslumbraron y me apropié de ellos. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. Este tipo de manto es conocido en el hebreo con el nombre Ederet, el manto Ederet. Y es un manto que llama la atención porque es un manto esplendoroso, tiene mucho esplendor, mucha pompa. Es un manto magnífico, extraordinario, que obviamente llama la atención, como lo muestra ahí el dibujo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que está sucediendo acá, según Josué 7:21? Acá este hombre toma este manto y Dios le dijo a Josué, y Josué habló con todo el pueblo. Esto sucede en Jai, y Israel es derrotado en esa ciudad. Y la derrota, justamente, la derrota vino por causa de Acán, porque Dios fue claro en decirle, no vas a tomar nada, nada
de lo que se encuentra, ¿cierto?, en Jai. No vas a tomar nada. No vas a tomar este manto, no vas a tomar esta plata, no vas a tomar el oro, no vas a tomar nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Porque Dios tiene un propósito. No es que Dios no quiera, uno podría decir, oye, pero era parte de la ley también el repartir el botín, ¿cierto? Sí, pero ese botín, según las leyes, habían leyes para la guerra, donde cada uno se repartía de acuerdo, ¿cierto?, a un diseño de Dios. Y en este caso el líder tenía que dar las instrucciones. Pero ¿qué es lo que hace Acán? Acán, por iniciativa propia, bajo la codicia. Por eso que también el apóstol Pablo lo dice, que el amor, ¿cierto? El amor filarguria, que es la codicia, la avaricia, eh, es la raíz de todos los males. Entonces, y muchos se desviaron, cayeron en dolor, en desgracia, dice el apóstol. Y es lo que le ocurrió a Acán. Acán, por ese amor filarguria, por esa avaricia, por eso, ¿cierto? Que estaba en su corazón, que él, ¿qué quería? Quería enriquecerse. Sin embargo, Dios les dijo, les ordené que no tomen nada, cosas dedicadas al anatema, ¿cierto? Por lo tanto, lo que hace Acán es primero es robar y en segundo lugar es mentir. El tema grave acá es que él expone a su familia. Entonces, para nosotros debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay cosas que se nos van a presentar en la vida que pueden ser muy, muy atractivas visualmente, como este manto, ¿cierto?, babilónico. Entonces, este manto babilónico, Aderet, que es un manto de esplendor, de pompa, de magnificencia. Entonces, y esas cosas se pueden presentar en un negocio, evadiendo impuestos, no pagando impuestos, por dar ejemplo, ¿cierto? Eh, o no dándole a Dios lo que es de Dios, ¿cierto? Etcétera. Entonces, se pueden presentar situaciones y se van a presentar situaciones en nuestras vidas, donde, ok, por ganarme un negocio estoy dispuesto a hacer esto, pero eso va en contra de la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde viene el temor, que es un espíritu de Dios. Y eso es lo que le ocurre a Acán. Acán no tiene ese espíritu, no tiene ese espíritu de temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿cierto? Que nos aparta del mal. Entonces, este hombre vio, se dejó llevar por la vista, por sus sentidos. Entonces, se dejó llevar y toma el manto babilónico. Esto habla de la seducción. Esto habla como el enemigo muchas veces nos atrae, nos quiere seducir con lo visual, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él mismo dice, me deslumbró. Fue tanto su esplendor, ese manto, fue tanto que me deslumbró y me apropié. Me apropié. Y luego lo esconde en su propia tienda, hace un hoyo y lo cubre, lo tapa. Y ahí escondió la plata, ahí escondió el oro. Pero como Dios lo sabe todo, ¿qué es lo que hace? Pierde la batalla el pueblo de Israel y contra Jai. Y esto es lo terrible, que frente a nuestras malas decisiones, pueden esas malas decisiones costar vidas, que es lo que le pasó acá a Israel. Muchas vidas se perdieron en Jai por falta de un hombre, por la responsabilidad, por ser inescrupuloso, por ser codicioso, por tener un corazón equivocado, por no tener temor de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con este manto babilónico. No lo tomemos. Por muy atractivo que sea, no debemos tomarlo. No debemos tomarlo. No debemos caer en el engaño del deseo de los ojos, de la sensualidad, de la atracción.
de la seducción que el enemigo nos puede presentar. Porque Dios, que todo lo conoce y todo lo sabe, obviamente en algún momento lo que sembramos, ¿cierto? Vamos a cosechar. Por eso debemos sembrar todo lo bueno, para que cosechemos todo lo bueno de Dios. Ahora, ¿qué le sucedió a este hombre? Lo enjuician, ¿cierto? Delante de Josué, de Josué como juez y delante de los ancianos, y lo encuentran culpable. Entonces, ¿qué hacen a él y su esposa y sus hijos? Lo sacan de la ciudad, lo sacan del campamento y lo apedrean. Y muere. Acán muere junto a su familia apedreado. Entonces, eso es lo que provoca. Siempre el enemigo va a tratar de demostrarnos lo bueno, pero el trasfondo de eso trae destrucción. Por eso debemos entender qué manto vamos a tocar. Por lo tanto, este manto babilónico, por ningún motivo. El reino de Saúl fue arrancado, ¿cierto? Según Primera de Samuel 15:27, cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto. Asió, es decir, tocó el borde del manto de Samuel, del profeta, del sacerdote, del juez, todo eso era Samuel. Tocó su borde y lo agarra firme. Y al tomarlo firme, ¿qué hace Samuel? Sigue caminando y se rasga el manto. Se rasgó el manto. Y ese mismo hecho, esa misma situación, Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Nuevamente, aquí hay un manto, el manto Meil, ¿cierto? Que es el manto correcto de un ministro, de un profeta, de un juez, de un sacerdote, según Samuel, 1 Samuel 15:27. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Se acuerdan ustedes qué pasa aquí? Aquí es donde el Señor rechaza a Saúl. ¿Y por qué lo rechazó? Porque él desobedeció al Señor. Samuel, Samuel le dice, mira, eh, Dios te manda que vayas a Amalek y ataca y destruye todo. Destruye al rey, mátalo, destruye o mata a todos los hombres, mujeres y niños. Uno podría pensar en lo natural, oh, qué despiadado, qué malo. Mata también a los animales, a todo destruye, de raíz de todo, destrúyelo. Yo lo voy a entregar en tus manos, pero tienes que destruirlo. Esta es la orden de Dios. Cuando uno ve a Amalek, ¿quién fue Amalek? Amalek, recordemos que cuando Israel iba por el desierto, en estas columnas gigantescas que iban, miles, cientos de miles, hasta millones de personas, ¿cierto? Que iban, ¿qué ocurre? Ocurre que al final, en la cola, ¿quiénes iban en la cola de esa gran columna? Iban los enfermos, los ancianos, los débiles. ¿Y qué ocurre? Que Amalek, en su estrategia para tratar de destruir a Israel, lo que hacía era generar grupos de batalla para aislar a los más débiles, aislarlos. Lo primero que hacía era aislarlos y luego los asesinaba, los mataba. Eso es lo que hace la estrategia del enemigo. Por eso nosotros como cuerpo de Cristo no podemos estar solos, no podemos pasar solo las pruebas, no podemos, no podemos estar solo cuando enfrentemos un problema. Y por eso que este año le hemos dado una connotación importante de impartición, de administración, de habilitación, de equipamiento, de llenura del Espíritu Santo y de poder también ministrar o aconsejar y abordar aquellas áreas que también se requieran por parte de ustedes. Entonces, vamos
a estar ahí, por eso que armamos estos grupos y cada uno del equipo, ¿cierto? Como discipuladores empresariales, dijimos, va a estar ayudándolos, acompañándolos, no solo en el tema técnico propiamente tal a nivel empresarial, sino que también para poder acompañarlo, una palabra de oración, una palabra, ¿cierto?, de fe, poder declarar, sostener con una palabra al fatigado, al afligido. Entonces, ¿qué ocurre acá? Aquí ocurre que Amalek, en el caso de Saúl, no obedeció, perdonó la vida del rey, perdonó los animales para querer salvar. Entonces, eso es lo que hizo Amalek, fue muy malo, muy malo, muy malo. Viendo la debilidad, atacó la debilidad. Entonces, por eso Dios le dice, destrúyelo. Y él al desobedecer, Dios también a través de Samuel le dice que había sido destituido, totalmente destituido. ¿Y por qué le dice? Le dice, eh, oye, Saúl, para Dios, ¿qué es más importante? ¿Los holocaustos y sacrificios que la obediencia? Le pregunta. Y después le confirma, ¿sabes qué, Saúl? Para Dios es más importante obedecer que un sacrificio. Prestar atención, oír con inteligencia el chamá, que la grosura de los carneros. Y ahí hace la comparación, porque la rebelión, rebelarse contra Dios, es levantarse en contra de la autoridad, es no obedecerla, e ir en contra, están totalmente en contra. La rebelión y hace el símil como un pecado de adivinación. Y la desobediencia es cuando transgredemos la Torá conscientemente, la palabra del Señor, conscientemente, y no obedecemos, es comparada con la iniquidad y la idolatría. ¿Se dan cuenta? Que no es trivial, le dice en este caso a Saúl, y por eso lo destituye. Entonces, Saúl desesperado, lo que hace es justamente tratar de tocar el borde, y toca el borde del manto del profeta, del juez, del sacerdote, del hombre de Dios, esperando misericordia, pero en su desesperación humana, lo que sembró cosechó. Entonces ahí es donde él toma el manto, pero de una manera equivocada. Lo toma en una desesperación después de que Dios le dijo, tienes que obedecer, tienes que sujetarte. La obediencia, la sujeción, hay que aprenderla. Y Samuel, y en el caso de Saúl, él no quiso aprender obediencia. No quiso, porque la obediencia y la sujeción se aprenden. Por naturaleza, la rebelión o la rebeldía y la desobediencia es parte del ser humano. Pero la obediencia y la sujeción se aprenden. Y Saúl nunca lo quiso, nunca quiso, desechó. Y por cuanto desechó a Dios, Samuel le dice, Dios te ha desechado a ti. Y él toma el borde en su desesperación y él se rompe en dos, ¿cierto? Se rasgó. Y ese mismo acto, como era un profeta, le dice, así como ha sucedido con mi manto, se ha rasgado en dos, así el Señor quita hoy de ti tu reino, el reino de Israel, y se le da a un prójimo, a un dentro del pueblo que es mejor que tú. Terrible, terrible la situación, ¿cierto? Por eso, ¿qué manto estamos tomando? Cuidado, ¿qué manto vamos a tomar? ¿Qué manto? ¿Con qué manto nos vamos a asir, nos vamos a cubrir, qué manto vamos a tomar? Ruth 3:8. Aquí vos, que representa, ¿cierto? A nuestro Señor Jesucristo, extiende su manto sobre Ruth, que es la iglesia, que es la figura de la iglesia. Aleluya. Ruth 3:8. Y sucedió que a medianoche el hombre se asustó, se volvió y he aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Y él dijo, ¿quién eres?
Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Qué tremendo esto, porque cuando uno ve a Ruth, una mujer moabita, ¿se acuerdan ustedes dónde nace Moab? ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir? Si alguien se acuerda, ¿cómo nace Moab? Sobrino de Abraham, no me recuerdo el nombre, con las hijas que tuvieron ahí relación con su padre. Sí, Lot, efectivamente. De ahí nace, de una de sus hijas que tuvo incesto con su padre en aquella cueva, nace Moab. Moab. Y por eso que Dios dijo, Moab, ¿cierto? No se presentará ante la asamblea de Israel, del pueblo de Dios. Entonces, bueno, el punto es que imagínense de dónde era. Era una moabita. Imagínense el linaje que tenía. Un linaje totalmente pervertido, inmoral, desviado totalmente. Sin embargo, eso no le impidió a una mujer renunciar a su pasado, renunciar a su identidad pasada, renunciar a su ascendencia, renunciar a su genética. Aleluya. Y esto es para nosotros. Nosotros podemos, como Ruth, renunciar a nuestra genética pasada, a nuestros antepasados, renunciar a todas aquellas maldiciones, renunciar a todo aquello, renunciar. Y eso es lo que hace Ruth y le dice a Noemí, tu Dios, esa es mi determinación, esa es mi convicción, esa es mi fe de aquí en adelante. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Qué tremendo. Y esta mujer lo perdió todo. Hermano, cuando uno ve el libro de Ruth, se manifiestan prácticamente todas las potestades de las tinieblas en contra de Ruth. El destructor, el devorador, el vengador, el opresor, el ladrón, etcétera. Todas las potestades se manifestaron en contra de Ruth. Y esa mujer, con fe, el haber renunciado, el haber cortado pactos generacionales, aleluya, Dios cambia su identidad. Dios cambia su identidad. Y esa es la figura de la iglesia. Y en una fiesta sucede todo esto, ¿cierto? Donde ella a medianoche estaba a los pies, acostada a los pies de vos. Entonces, ¿qué ocurre? Y vos le pregunta, ¿quién eres? Y Ruth le dice, soy tu sierva. Y ella misma le dice, extiende tu manto sobre mí. Aleluya. El manto, el borde, el vestido, hermanos, el vestido extiende, porque ese manto, este otro manto, es el manto canap, es un manto, aleluya, ahí lo están viendo ustedes, es como los querubines cuando estaban sobre el arca del pacto, en el lugar santísimo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito es su nombre, bendito es su nombre. Con esas alas, lo que hace vos, que figura de Cristo, nuestro Señor, Él extiende sus alas sobre nosotros, aleluya. Él extiende su misericordia, Él extiende su amor, Él extiende su favor, Él extiende sus alas, su manto sobre nosotros. ¿Pero por qué? Porque Ruth, que es figura de la iglesia, se lo pide, se lo pide. Y eso es lo que hace después.
vos, y vos pide, ¿cierto? A través de la tradición que tenían, ¿cierto? Él extiende su manto, después, bueno, se casa con Ruth y la restituye. Y todo lo que, por un lado, todas las potestades, todo el mundo espiritual de maldad quiso destruir a Ruth, después de haberse, ¿cierto? Eh, de haber tenido una relación con hijos de Dios, como su esposo, que falleció, ella toma una determinación. Pero de luego de esa determinación vinieron otros tipos de opresores, otros tipos de potestades y quisieron atacarla, destruirla. Pero ella siguió adelante, siguió creyendo, siguió confiando en el Señor, confiando en su Dios, en el Dios de Israel. Y lo que hace vos, que figura de Cristo, la restituye, la restaura, la sana, aleluya, le provee. Ama Cristo robo que ya la vaquenda ramasaya. Eso hace Cristo con nosotros. Cristo, nuestro Señor, nos restituye, nos sana, nos fortalece, nos reivindica. El Señor nos da absolutamente todo, 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 todo. Por lo tanto, lo que puedas estar viviendo en este momento no se compara con el amor de Dios en Cristo Jesús. No se compara porque el Señor extendió su manto sobre ti, aleluya, para cubrirte, para decirte como vos le dijo a Ruth, yo me caso contigo, yo te voy a redimir, yo te voy a sanar, yo te voy a curar, yo te voy a restaurar, yo te voy a proveer, no te va a faltar nada, porque yo soy tu proveedor, yo soy tu Dios. Eso es lo que Cristo nos dice, nuestro Señor nos dice. Aleluya. Oh, qué tremendo, qué tremendo. Necesitamos que estas alas, que este manto caná se extienda sobre nosotros, como los querubines extendían sus alas sobre el arca del pacto. Así el Señor las extiende sobre nosotros para bendecirnos. Oh, bendito Dios. Y miren este manto. Ah, bendito Dios. Este es el manto craspedón. El manto craspedón. El manto craspedón era primariamente la extremidad o parte prominente de una cosa, el borde. De ahí el fleco de una prenda de vestir o un pequeño borde. Colgando del borde del manto o del capote, en este caso del manto, los judíos que colocaban, ponían en sus mantos, ¿qué cosa colocaban? Los flecos. Colocaban los flecos para que les recordara la ley. La ley. Y esto es tremendo. Cuando el Señor me permite ver esto, wow, dije yo, qué extraordinario, qué extraordinario. Esta mujer, esta mujer, 12 años estuvo con problemas de flujo, con esta enfermedad, 12 años, gastó todo lo que tenía, visitó todos los médicos, todo lo que iba. Pero es tremendo porque esta mujer al escuchar a Jesús, que hizo milagros, escuchó, tuvo fe, tuvo confianza, y ella lo que hace es observar la situación. Había una multitud, Mateo 9:20, he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Jesucristo, tal como muestra ahí la figura, Jesucristo, como buen Hijo de Dios que cumplió toda la ley, él tenía un manto y en el borde de su manto habían flecos, o también conocido como orlas, de acuerdo al mandamiento de Dios del mismo a Moisés. Entonces la mujer, entendiendo esta figura, entendiendo
que no era un manto cualquiera, que no era ¿por qué no le tocó el hombro? ¿Por qué no le tocó los pies? ¿Por qué no le tocó la cabeza? ¿Por qué no se abalanzó sobre él? Porque esta mujer sabía, como era judía, sabía la ley. Ella sabía que Jesús tenía un manto completo. Y ese manto, en el borde del manto estaban las orlas, estos flecos que sobresalían, tal como muestra la figura. Pero estos flecos, según la ley, y esto es tremendo, según la ley, representan la ley de Dios, la palabra de Dios. Eso representaban estos flecos, esta orla. Representaba la palabra de Dios, le recordaba a Israel la palabra, le recordaba a Israel la ley. Era una señal, era un majano, una señal en el borde, y tocaban el borde y el borde tenía flecos. Ah, y ahí se acordaban de la palabra. Oh, ahí decían, oh, por sus llagas yo soy sanado. Ahí decían, aleluya, cuando tocaban ellos sus propios bordes, su manto, decían, se acordaban de la palabra, estaban enfermos y decían, ciertamente él llevó mi enfermedad, sufrió mi dolor y por sus llagas yo fui sanado. Jehová es mi sanador, él es el que sana. Si estoy pasando aflicciones, el Señor me va a librar, aunque sean muchas mis aflicciones, pero el Señor me va a librar de todas ellas. Oh, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, una afirmación viene de parte de Dios. Aleluya. Él es mi proveedor, yo soy tu proveedor, tu sustentador. Aleluya. Mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Y ellos recordaban la ley, recordaban las promesas, recordaban la palabra, recordaban a Dios, recordaban la palabra, la ley de Dios en la orla, en estos flecos. Y la mujer lo que hace es mirar y fijarse en Jesús, que tenía el manto y tenía los flecos, y se hace paso entre la multitud. Y lo que hace esa mujer en un acto de fe, va a tocar el borde de su manto donde estaba la orla, donde estaba el fleco, los flecos, que representaban la palabra de Dios, la ley de Dios. Y toca el borde inmediatamente. Como Jesús dijo, mi palabra, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. ¿Qué sucedió? Dice que gracia, unción, poder dunamis, sale de él, porque esa mujer creyó en la palabra, se abalanzó a la palabra. Por eso nosotros debemos abalanzarnos a la palabra, a las promesas, anotarlas, recordarlas, memorizarlas, declararlas, proclamarlas a favor de nosotros, como la bendición eulogio, como lo hizo esta mujer. Sabía que su única salida era tocar la palabra de Cristo. Y Él era el verbo hecho carne. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que hace esta mujer. Toca el borde del manto, el fleco, la palabra, y queda sana. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y le dicen sus discípulos, pero ¿cómo dice quién te ha tocado si la multitud te presiona, te aprieta? No, le dice, alguien me ha tocado porque de mí salió virtud, salió poder dunamis, sobrenatural, un poder sobrenatural que inmediatamente sana cualquier enfermedad, un poder sobrenatural que inmediatamente resuelve cualquier problema, cualquier situación que podamos estar viviendo. Es un milagro de Dios, un milagro de Dios.
No es terrenal, no es natural, es sobrenatural. Es un milagro de Dios que solo Dios lo puede hacer. Aleluya. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Y este es el manto craspedón. Y en el nombre de Jesús, nosotros como hijos de Dios debemos tocar este manto. Debemos tocar este manto que es la palabra, la palabra, la palabra, tocarla, meditarla, hablarla, declararla, profetizarla a favor de nuestra vida, de nuestros hogares. Aleluya, aleluya, aleluya. Por cuanto lo que digamos creyendo será hecho, Jesús dijo. Todo lo que digas creyendo será hecho. Necesitamos proclamar palabra de Dios, tocar el borde. Y por último, este manto gimatión, que habla de un manto que es la vestidura del Señor. Y aquí viene nuestro Señor, ese Señor maravilloso, aleluya, que la mujer toca su borde y el Señor la sana, un milagro con el poder de dunamis. Apocalipsis 19:13 dice, y está vestido, ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor. Está vestido, Él está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esto es lo que dice el apóstol Juan cuando viene Jesucristo en la Epifanía con los ángeles, viene montado en caballo blanco, con los fieles, con los escogidos y con los llamados. ¿Estás tú ahí? Dime amén. Tú estás en ese grupo, tienes que estar en ese grupo. Eres la esposa Amén. de Cristo. Amén. Vamos Amén. a regresar. Pero Amén. 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 viene Jesucristo. Viene con vestido de ese manto. El manto. Pero ese manto empapado de sangre. La sangre de Cristo está vigente. Aleluya. La sangre de Cristo permanece vigente, viva, viva. Hay un estudio en unos científicos que se hicieron en Israel, donde tomaron unas muestras de una sangre, y esa sangre, a pesar que estaba miles de años, permanecía viva. Y era lo que decían ellos, la sangre de Jesús. Y aquí lo dice, ese manto está empapado con su sangre. Ese manto es la cobertura que nos limpia de todo pecado. Bendito es el nombre del Señor. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se dan cuenta? El manto es Cristo empapado de sangre. Y Jesucristo es el Verbo de Dios, es la palabra viva. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Este es nuestro futuro. Esto es lo que vamos a vivir. Por lo tanto, debemos confiar, debemos creer en sus promesas. Oremos al Señor.